Muchas gracias, al contrario, es un gusto encontrarme y aquí. Agradezco la invitación a los organizadores, al Instituto Federal Electoral, por supuesto a mi casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, dado que tenemos que ser muy puntuales con el tiempo, voy a dar lectura a las reflexiones que he preparado para esta ocasión y que he dado como título a estas reflexiones: monitorear los medios. En el México de hoy, cuando nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, los medios electrónicos continúan siendo los espacios a través de los cuales se informa la sociedad mexicana. 92 de cada 100 hogares en México cuentan con televisión, 80 de ellos con radio. En los más lejanos territorios del país se encuentra presente la llamada pantalla chica. 85 de cada 100 mexicanos ven por lo menos diariamente 1 hora de televisión, datos todos estos del 2011. Estas y otras cifras, que resultaría extenso citar aquí, pero que sería muy interesante, por cierto, documentan la centralidad de la televisión en los medios del país. Hay un protagonismo televisivo que es una constante de hace mucho tiempo, incluso cuando la radio, ese gran medio, contaba con las mayores audiencias en México, la televisión la sobrepasaba en influencia. Un protagonismo, una centralidad que se sostiene todavía hoy, aun de frente a los escenarios digitales emergentes, dado que, como todos sabemos, según estadísticas disponibles, apenas poco más de una tercera parte de los mexicanos es usuario de Internet y de sus caudales de información. Ciertamente las cifras se amplifican mucho, pero apenas es esto, una tercera parte, poco más, de los ciudadanos que son cibernautas en México. Entonces la televisión se sostiene. En el caso de la modalidad abierta televisiva, que para muchos mexicanos es la única opción para tener acceso a estos espacios, solo 2/3 partes de los hogares en México tienen acceso a la televisión restringida, pues por razones económicas muchos de ellos no pueden acceder a estos espacios, con todo que su público es menor del que reunía hace años. Podemos asegurar sin temor a dudas que la televisión abierta ha permanecido como un espacio mediático de primer orden utilizado por millones de ciudadanos para enterarse de lo que ocurre en la política nacional e internacional. No dudamos en afirmar que parte considerable de las ideas y nociones que los mexicanos se construyen acerca de la política, acerca de los políticos, continúan proviniendo de la otrora llamada pantalla chica. Otrora porque bueno, está en plena transformación. Incluso puede pensarse que todavía vale aquella expresión que señalaba: lo que no aparece en la televisión no existe. En México todavía esta afirmación es válida. En fin, la persistente centralidad social y cultural de la televisión, relacionada con las nociones políticas y la información sobre la política que ahí se presenta, consecuentemente puede ejercer una influencia considerable sobre las decisiones ciudadanas en la materia. No podré olvidar lo que escuché algún día a Carlos Monsiváis en una presentación, cuando él señalaba que en este país hay más televidentes que ciudadanos. Creo que tenía mucha razón. Por eso es tan importante, por todo esto, incluso diría, es indispensable saber cómo hoy esa pantalla tan versátil en su apariencia presenta la información política y en concreto la información sobre un proceso electoral, porque ello puede resultar, si no determinante, al menos de gran peso en las resoluciones ciudadanas. Registrar y analizar el manejo de la información política en los medios electrónicos de frente a procesos electorales tan relevantes como el que ya se ha iniciado es tarea obligada. También lo es en razón de la propia estructura de la televisión del país, que como se sabe, se encuentra altamente concentrada en 2 cadenas, solo 2 cadenas, con un mismo modo, o lo dejamos así, al menos muy parecido, de entender y de hacer televisión. 2 cadenas, una concentración de concesiones para transmitir, pero también una concentración muy alta de intereses económicos y políticos que con frecuencia se proyectan en el manejo de la información en la pantalla, con un tratamiento a veces abiertamente parcial
y en otros de forma implícita o hasta encubierta. Y ese tratamiento, a veces parcial, muy frecuentemente parcial, no es cosa menor, tratándose del patente impacto de los medios electrónicos en la sociedad mexicana, como también en cuanto a la importancia singular que quizás por la difícil situación que hoy atraviesa el país, tiene para los ciudadanos el proceso electoral que culmina a mediados del 2012.